celebración de lo que ¿cómo se llama? Lo que se celebra el 31 de noviembre de nosotros, el 31 de octubre de la iglesia. Yo les puedo hablar mucho acerca de lo que hace la brujería, como por ejemplo decirles que el 31 de octubre es el famoso cumpleaños de Satanás y que la gente, pues hay sacrificios de todo tipo. De hecho, si usted le gusta conocer de estas historias o sabe acerca de brujería, usted debe de saber que los principales aquelarres son es el 31 de octubre, donde sacrifican bebés recién nacidos o niños pequeños, donde se llevan principalmente a los cristianos, que son tibios, son los preferidos para los brujos, de llevárselos, matarlos, ofrecerlos a Satanás. ¿Cómo se llama? Es la fiesta satánica más grande del mundo, porque celebran, es como su Navidad de ellos. Para nosotros fue el día en que Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de Wittenberg, de la catedral de Alemania. Entonces, ahí empezó lo que fue el cristianismo. De ahí empezó lo que fue la revolución cristiana. Las 95 tesis que Martín Lutero marca ahí o que pone en la puerta de ahí, son 95 tesis basadas solamente en la salvación. No tenían otro fin. Mostrando bíblicamente las citas bíblicas y el por qué nosotros la salvación era gratis, la salvación no se vendía, el que no había, justamente se tocaban temas como por ejemplo los temas del purgatorio, si había, si no había, dónde estaba marcado. Todos estos temas están en las 95 tesis. Por ejemplo, también ven que después de cada fallecimiento hay un tiempo en el que se les hacen novenarios para rezar por ellos para que sus almas salgan del purgatorio o del limbo y lleguen a su zona. También Martín Lutero tomaba ese tiempo, que son 40 días que la Biblia marca. Entonces todos esos eventos él los mostraba bíblicamente y mostraba el por qué no debían de cobrarse y el por qué se estaba lucrando con eso. El primer punto de las 95 tesis de Martín Lutero solamente era pedirle una audiencia al Papa para que se pudiera aclarar esos puntos y sacar dinero de otra manera de la iglesia. No lucrando con la Biblia, con los beneficios bíblicos. Jamás fue su intención de él salirse de la iglesia católica. Jamás fue su intención dividir la iglesia católica. De hecho, después de otro mensaje que les envié, les mandé un evento de todos los que fueron parte de la Reforma. De ahí van varias personas aparte de Martín Lutero con diferentes fechas. Ellos fueron los que hicieron la división. Martín Lutero solamente mostró la luz y los que comenzaron a hacer la división fueron los demás, los otros luteranos, los que fueron los adventistas, los luteranos, los que comenzaron a hacer las otras religiones. Los anabaptistas, todos ellos fueron los que comenzaron a hacer las otras religiones. De hecho, la iglesia protestante, esta iglesia viene desde mucho antes de que Martín Lutero comenzara a hacer esta revuelta o comenzara este protestantismo. Pero esta protesta se llevó a cabo el 31 de octubre. ¿Por qué? Porque se supone que las siguientes dos fechas iban a ser la fiesta de Todos los Santos y mucha gente iba a llegar a la catedral a adorar. Entonces era el momento especial para que ellos la leyeran. ¿Qué fue lo que hicieron los revolucionarios protestantes? Pues arrancaron las tesis que fueron marcadas y como se había recién inventado la imprenta, comenzaron a imprimirlas y llevarlas a todo el mundo. Y eso fue lo que ocasionó la revolución. Pero en sí, lo único que Martín Lutero quería preguntar bíblicamente el por qué se estaba llevando algo que no estaba respaldado en la Biblia.
Eso es lo que se aprende primero en cuestión a la reforma protestante, básico. Por ejemplo, hay respuestas para el purgatorio, hay respuestas para el bautismo de los niños, hay respuestas para el bautismo en el que solamente se moja la cabecita, que es esparción, y por inmersión. Hay respuestas, todas las 95 tesis marcan todos estos puntos. Alguien me decía, hermana, no se ven las 95 tesis. Pues es para eso, para que las investiguen. Justamente para que ustedes vean que sí existen, pero para que ustedes se den el tiempo de investigarlas. Para que en el corazón nazca ese interés de decir, ok, ¿de qué está hablando? ¿Existen? ¿No existen? Usted puede preguntarle a mucha gente, hermanos, ¿quién es Martín Lutero? A muchos cristianos, y ni siquiera saben. En su vida ni siquiera saben quién es. Por ejemplo, yo les puedo preguntar a ustedes, ¿quién trajo el cristianismo aquí a México? El cristianismo, no el catolicismo, aquí a México. ¿Quién fue el primer cristiano que estuvo pregonando aquí en México? El cristianismo. ¿Cómo murió? ¿Hasta dónde llegó? Ok, como salimos de la iglesia cristiana, ¿quién fue el primer católico que llegó aquí a México? Eres cristiana, no te puedo preguntar. De una, ¿verdad? Aquí a Baja California llegó Vizcaíno. Sí, pero a México. Ah, quién sabe. Ok, sí, a Vizcaíno sí. Yo sé que llegó aquí y él fue uno de los que llegó directamente a Los Ángeles, a San Francisco. Que abrió todo Estados Unidos. Todos los estados que tienen nombres de santos, él fue el que fue a abrirlos y el que fue a evangelizar, un sacerdote católico. Muy bien, pero a México, ¿quién fue el que llegó? ¿Cómo trabajó? ¿Cómo vivió? ¿Cómo murieron? Todo eso es importante saberlo, porque la historia marca eso, marca vida, marca todo, marca el por qué nosotros estamos aquí. Usted está sentado en una iglesia, tiene la libertad de estar sentado, pero esa libertad que usted tiene costó muchas vidas, mucha sangre, para que usted tuviera esta Biblia en sus manos. Esta Biblia está escrita con sangre, de mucha vida, de mucha gente. Entonces, ¿no cree usted que esto fue fácil? Para que nosotros pudiéramos tener una casa, nuestros bisabuelos, tatarabuelos tuvieron que morir en la revolución. Tuvieron que desprenderse de los españoles, del poderío español. Y para que los españoles, que fueron los que empezaron la revolución, pudieran darnos a nosotros un país, los españoles nacidos en México, pudieran empezar la revolución y pudieran darnos a nosotros un país, tuvieron que desprenderse de la corona de España. Entonces, toda esa historia es buena para nosotros poder entender lo básico del por qué nosotros estamos aquí. Porque el que usted esté aquí no es gratis. A otros les ha costado sangre, les ha costado su vida. ¿Y qué creen? Para que nuestras siguientes generaciones estén aquí, no es gratis. Nosotros tenemos que pagar el precio. Eso es sorprendente, eso es parte de la historia. Para que mis hijos sepan permanecer en un lugar, yo tengo que demostrarles fortaleza. Yo no tengo que decir, hermanos, ustedes muéstrenle a mi hijo cómo se debe de orar. ¿Por qué no va a voltear a verlos ustedes? ¿A quién creen que va a voltear a ver? ¿Quién creen que es el primero que me señala cuando dice, tú no haces lo que dices? ¿Ustedes? ¿Quién creen que es el primero que me dice, me cansa, me aburre lo que enseño? ¿O no entiende? La familia, la casa. Porque nosotros, aquí, si yo quiero que mis hijos sean algo, ¿quién creen que tiene que hacer historia? Yo. Nosotros somos el colchón, o somos la base, el fundamento de nuestras siguientes generaciones. Hace un año, yo les decía a los hermanos, hace 2 años que nosotros llegamos aquí, vamos a hacer el 2.º año. Yo les decía a los hermanos, esto ustedes lo ven vacío, pero lo van a ver lleno. Y los hermanos, nada más habíamos 3 hermanos, 4, como 4 hermanos, éramos muy poquititos, realmente. Pero así, hermanos, ha estado por
no solamente es un fundamento de conocimiento, sino es un fundamento de conciencia y de fuerza. ¿Qué quiere decir? Alguien que tenga que decir, yo tengo que pagar el precio para que otros puedan sostenerse de lo que yo hago. Pareciera que no vale nada, pareciera que no vale nada que usted haga las cosas. Pareciera que nadie lo tome en cuenta, pero ¿qué cree? Eso fundamenta la iglesia. La iglesia se fundamenta sorprendentemente. Yo les decía, ¿por qué las iglesias no crecen? Porque el fundamento no es sólido. La base de la iglesia tiene que ser fuerte. Pero la sangre del Señor Jesucristo es fuerte, ¿no? El ministerio de ella es fuerte, ¿no? ¿Estará el problema en la sangre? ¿En quién estará el problema? Díganme ustedes. Ah, ¿verdad? En la iglesia. El problema no es la salvación. El problema somos. Eso es sorprendente y completamente fabuloso. Por eso es por lo que vamos a ver. No se preocupen, ya prometí no tardarme tiempo. No tardarme mucho. Esto es sorprendente. Pero les voy a enseñar esta parte. Fundamento. Fundamento real. Vamos a abrir nuestra Biblia antes de que yo empiece con esto. ¿Sí? En este bello libro que vamos a terminar, nada más vamos a ver esto. No se preocupen. ¿Sí? Veo que no, quien no haya traído su diario, abra usted su Biblia. Perdón. Hermano Moy, se las dejo, estas son las que vamos viendo. Las citas bíblicas son las que vamos a ir viendo. Gracias. Nuestra primera cita que vamos a ver es Génesis 2, del 16 al 17. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En el libro morado, lo primero que se nos enseña acerca es de el pecado y la salvación. Pero ¿qué creen? Lo primero que marcan es el pecado. Dicen que nosotros, salud, que nosotros para poder obtener la salvación, nosotros tenemos que conocer el poder del pecado. Regularmente, por eso es por lo que dicen, donde sobreabundó el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Por qué? Porque mientras más te es perdonado, más gratitud tienes. Mientras menos te es perdonado, menos es tu gratitud. Nosotros para poder encontrar el poder de la salvación, nosotros debemos de saber el poder del pecado. El libro morado lo primero que hace es llevarnos al origen del pecado. Este se le conoce como el pecado original. Ajá, yo quiero que ustedes lo mencionen. No lo dice el libro morado, pero yo se los voy a mencionar. Aparte de lo que ustedes pueden aprender y llenar. El pecado original. Este pecado original tiene una característica. Es el pecado que nos llevó a todos a pecar. Cuando Adán y Eva fueron puestos en el huerto del Edén, a ellos se les fue puestos para poner historia. La historia hubiera sido completamente diferente. Las consecuencias de lo que ellos hicieron en la historia hubieran sido completamente diferentes para nosotros si ellos hubieran actuado bien. ¿Qué quiere decir? Les voy a decir, si ustedes hubieran actuado de una manera diferente en su juventud, ¿su historia sería distinta hoy? Sí. Ok, entonces lo que nosotros hacemos define la historia. Qué sorprendente, ¿verdad? ¿Ven cómo sí tenemos un fundamento? O sea, cómo literalmente hay un fundamento. Entonces, ¿es importante lo que yo hago? ¿Es importante cómo yo actúo en la iglesia? Lo es, porque de ahí se define
Lo que va a pasar se define. El Señor Jesús dijo de la siembra y la cosecha, porque todo lo que sembrares, eso también segarás. Adán y Eva, por supuesto, sembraron. ¿Qué fue lo que hicieron? Comieron del árbol que no debían de comer. La primera pregunta dice, ¿cuál fue el mandato de Dios? Y nosotros lo sabemos. ¿Cuál fue? No coméis de todos los árboles excepto el de... La hermana Hicks nos enseña en el estudio de la revelación del camino crucificado. Jamás hubiera querido ella que dijéramos que era de ella, sino del camino crucificado. Nos enseña que todos los árboles eran semillas victoriosas de otras eternidades pasadas. Eran gente que había vencido, que había tenido victoria, por lo tanto habían sido sembrados en el huerto eterno de Dios. Y ellos vivían de la vida del Señor Jesucristo. Si Adán y Eva hubieran obedecido y hubieran comido de la sabiduría de otra gente, ellos hubieran podido vencer. Pero ellos no comieron de las otras gentes, solamente comieron de donde se les dijo que no deberían de comer. Sorprendentemente, en Génesis 3, del 1 al 13, dice, pero la serpiente, vamos a leerlo todos juntos. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo del bien y del mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Algo sorprendente de esto es que aquí nos revela algo importante. Dice que la serpiente era astuta. Eso nosotros debemos de grabarnos. Hermanos, ¿quién cree que nos inspira a hacer el mal? ¿Quién cree? ¿Ustedes creen que se portan mal porque ustedes quieren? ¿Ustedes creen que su vida ustedes la pasan, que todos los problemas que ustedes llevan, porque el mal siempre lleva un juicio? Ajá. Porque sorprendentemente lo que yo hago no pasa nada, ¿no? Por eso vives como vives. Porque aparentemente lo que yo hago el mal me hace bien. Por eso te va como te va. Por eso estás amargado, por eso estás enojado, por eso tienes toda la vida que tienes, porque tú has decidido hacerle caso al mal. Entonces, todo lo que nosotros vivimos lleva un juicio. Pero la pregunta es, ¿quién creen ustedes que está haciendo su excelente trabajo? Claro. No es que usted se pare y diga, voy
ser malo hoy. No. El enemigo ya hizo su primer trabajo con usted. Ya fue a inspirarlo. Porque él es no creo que se le va a asomar con 2 cuernos, ¿verdad? Y le va a decir, te voy a matar. No. Él sabe cómo inspirarnos. Esto es más profundo. Esto es más real. Él sabe cómo inspirarnos. Porque si él se le pone de frente, usted va a poder reprender. Va a decir, aléjate de mí, o te reprendo, o corre usted del otro lado. Pero él sabe que si él se le acerca de una manera que a usted le agrada y lo puede manipular, entonces él con su astucia va a hacer que Dios lo rechace a usted y que usted se aleje de Dios. Ok, la serpiente es astuta, pero no solamente lo fue antes en la historia, sino lo es ahora. ¿Quién cree que es el que nos anda azotando de un lugar a otro? Dios. La serpiente. La misma serpiente antigua. ¿Quién cree que es el que hace división en nuestro corazón? La que levanta todo aquello que nos separa de Dios. ¿Nosotros? La serpiente. La palabra de Dios en las parábolas en Mateo, porque estamos leyendo Mateo, espero que lo estemos haciendo. Dice que llegó el enemigo de noche a sembrar semilla donde había buena semilla. O sea, llegó con astucia. Donde había buen lugar, también sembró la mala. Esto parece bueno, parece que no lo es. Pero parece que estoy haciendo bien. Porque la serpiente es astuta. Es bien chistoso oír los dichos del mundo, pero cuando mi abuelita me decía, cuidado, el diablo es puerco. Era verdad. A mí me daba mucha risa que nos dijera. Todavía hasta ahorita que mis primos no asisten a la iglesia porque sí han conocido del Señor Jesús. No puedo decir que no son cristianos, porque no lo sé en su interior, pero sí han conocido, como todos hemos conocido del Señor Jesús. Ellos me dicen, cuidado porque el diablo es puerco. Pues esas palabras que parecen broma son grandes. El enemigo no va a jugar contigo. Él busca hacerte caer. Busca que tú no sientas nada por Dios y que Dios no sienta nada. ¿Y qué fue lo que pasó? Estos hombres, porque la serpiente era más astuta que ellos, más inteligente que ellos, en pocas palabras eran unos tontos. Pero porque ella tenía mucha experiencia, mucho conocimiento. Satanás tiene mucho conocimiento, más de lo que nosotros tenemos. Su conocimiento, su cultura, todo lo que ellos tienen, todo lo que él maneja, es un conocimiento amplio del pensamiento del hombre. Él sabe cómo piensa, sabe cómo siente. ¿Ustedes algunas veces han hecho sentir a alguien mal sin que se dé cuenta? ¡Oh, qué astutos!, ¿verdad? Pues imagínense, ustedes con su vasto conocimiento lo hacen. ¿Cómo nos arrastrará el enemigo? ¿Cómo nos manipulará? ¿O cómo nos manipula? Es astuto, porque lo dice su palabra, es el enemigo de nuestras almas. Les voy a hacer una pregunta. En este mes o en estos días que los satánicos empezaron a ayunar desde el inicio del mes para que la fuerza de este año satánico sea más fuerte, usted como cristiano, ¿cómo pidió por su vida? ¿Cómo pidió para que en su casa o con sus vecinos no hubiera un satánico cerca que le pudiera hacer daño a alguno de sus hijos? ¿Cómo pidió usted para que algún satánico, algún malvado, un hombre de mal, llegara a hacer daño a casa? ¿Usted cómo se está reforzando para no ser parte de un sacrificio o ser parte de una actividad satánica? Le decía a mi hijo que ayer en la noche tenía yo mucho sueño y me daba del baño y hacía mucho frío. Y
Y me levanté y sorprendentemente abrí los ojos porque tenía miedo. Qué raro. O sea, es raro porque a mí no me da miedo la oscuridad. Soy muy confiada en Dios en ese aspecto realmente. Siento raro. Abro los ojos, así todo oscuro, teníamos todo oscuro, y veo unas luces verdes. Y le digo, tiene que ser, o sea, esto es normal porque es el tiempo de la brujería. Es el tiempo de los aquelarres, es el tiempo en los que ellas están haciendo una fiesta grandísima. Así como nosotros nos preparamos para Navidad, así como usted en noviembre va a empezar con sus esferitas, sus animalitos, con lo que usted hace para arreglar su casa, que está bien que usted lo recuerde Navidad. Ajá. Así como usted se prepara, ellos se preparan también para su Navidad. O sea que el tiempo más activo en brujería para hacernos caer, en donde se ruega que haya no solamente más gente satánica, sino que las iglesias estén menos comprometidas con Dios. ¿Cuándo creen que es? Este es el tiempo más difícil. La pregunta es, ¿cómo se preparó usted? ¿Se preparó o la astuta serpiente está trabajando en su corazón? Sigamos. ¿Quién tentó a Eva? La serpiente. Y dice, Adán y Eva comieron del fruto prohibido, desobedecieron a Dios y pecaron. ¿Cómo reaccionaron después de abrirse de los ojos y darse cuenta que estaban desnudos? ¿Cómo reaccionó Adán y Eva? ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Quién es el culpable de cuando yo estoy haciendo mal? ¿Quién es el culpable de mis quejas? ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos a encontrar culpables. ¿Quién es más culpable de cuando yo me enojo? ¿Va? Digamos, vamos, echen. Es hora de desahogarse. ¿Quién es el culpable? Todos menos yo. ¿Qué fue lo que hizo Adán? La mujer que me dice, ¿yo qué? ¿La serpiente? ¿Para qué la pones? Base principal, todos menos yo. ¿Pero a quién engañó la serpiente? La Eva. O a Eva. Entonces, ¿quién era la culpable de haber desobedecido? Bueno, si nos vamos más profundamente, la realidad de las cosas es que fue Adán, porque no cuidó y no guardó y no labró su... ¿Con quién había hablado Dios acerca de lo que se debía de hacer? ¿Con Adán o con Eva? Con Adán. Bueno, con... ¿En dónde estaba Adán cuando estaba Eva platicando con la serpiente? Viendo el fútbol, porque a Adán le gusta el fútbol. Estaba ordeñando la vaca. La pregunta es, al final y al cabo, cuando Adán vio que Eva había hecho algo mal o que le había traído una fruta, ¿ustedes creen que ella le dijo, come? Le explicó de dónde era. ¿El qué tenía que haber hecho? Todas las tardes Dios bajaba a platicar con ella. ¿No podían haber esperado a platicar con Dios y decirle, mira, Eva ya la regó? Porque al contrario tuvieron miedo y se escondieron. Más bien comió. No tenía que haber comido, porque ella no llegó y le dijo, ven, come. ¿Sabes? O sea, él llegó y le dijo. Cuando nosotros tenemos una duda y siempre sabemos que hay alguien más alto que nosotros, ¿qué hacemos? Y lo tenemos a la mano, le preguntamos, ¿no? O no nos esperamos a preguntarle. Ellos tomaron la iniciativa, saltándose su autoridad divina que era Dios. Eso es básico. Nosotros lo vemos. No se esperaron a preguntarle a Dios. Adán, refiriéndome en este caso a Adán. O y a Eva también. Porque Eva, en el momento en el que la serpiente la envuelve en sus cosas, ¿qué pudo haber hecho? A ver, espérate, Dios viene ahorita, ¿no? Le pregunto,
Aunque me fastidie, oye señorita, ¿por qué no puedo comer? Se ve bien bueno el árbol, o sea, ¿por qué? Más vale que me hubiera dado una zape y sáquese por allá, ¿no? O algo, pero... Yo creo que al ver que a Eva no le pasó nada, entró la curiosidad, ¿no? Sorprendentemente, ellos se vistieron de hojas de árbol. Se cree que era un huerto espiritual porque las mismas hojas hablan acerca de una gloria verde de la naturaleza. Hay una gloria verde en las hojas del árbol del huerto. La vestidura con los que ellos estaban vestidos, ellos no estaban desnudos, ellos estaban vestidos con una luz, con la luz de la gloria de Dios, con la luz de la santidad de Dios. Entonces quiere decir que cuando Eva comió del árbol Perdió esa luz. ya no tenía luz. Entonces Él se dio cuenta. se tuvo que dar cuenta, o vio algo, entró en el pecado. ¿Por qué se vistieron de las hojas de los árboles? Porque ellos querían recuperar la luz que habían perdido, la luz que habían perdido, porque de alguna u otra manera no estaban desnudos. Entonces esas hojas también tenían luz. Tenían su gloria. Recuerden ustedes que eran árboles de gente vencedora o de seres vencedores de otras creaciones. Tenían luz y tenían gloria. Entonces ellos querían recuperar la luz que habían perdido. Déjenme decirles, ¿cómo se da uno cuenta que alguien está en pecado? Así bien fácil. Nosotros como pastores no es que tengamos un sexto sentido, un ojo está abierto o algo así. ¿Cómo nos podemos dar cuenta nosotros que alguien está en pecado? O ustedes como padres, ¿cómo se pueden dar cuenta que sus hijos están mal? Su cambio de actitud. Hay una base bíblica para eso también. La desnudez. El pecado siempre nos lleva a buscar la desnudez de nuestros cuerpos, a mostrarse. La santidad casi siempre hace. Cuando tú estás sirviendo en la casa de Dios y tú sientes la presencia de Dios, tú quisieras esconderte hasta debajo de la roca. O sea, de donde sea y buscas taparte. Y aunque nadie está literalmente enfrente de ti, uno busca taparse y taparse más y que se vea menos. Porque la presencia de Dios es tan fuerte delante de uno, que uno se siente desnudo delante de él. Literalmente. Y sorprendentemente, cuando tú veas, ustedes vean que sus hijas quieren descubrirse más, uno debe de estar atento, porque hay un problema. No literalmente están pecando, pero hay que checarlo, porque entonces ellos están siendo inspirados. ¿Okay? Y también en mí, ese es un buen punto. Si yo de repente quiero verme más, tengo que tener cuidado. Con eso no les estoy diciendo, no nos vamos a ir al extremo de que todos nos vamos a vestir con túnicas. No van a venir con túnicas dentro de ellas, por favor. Sino, nosotros es para que seamos conscientes de nuestra situación espiritual, para que nosotros aprendamos a discernir. Es bíblico. ¿Qué fue lo que hicieron ellos cuando encontraron al Señor? ¿Por qué? Porque sabían que estaban desnudos. El pecado los había puesto. Dice, fui a comprar un vestido hace unos años. Vamos a terminar ya casi. Fui a comprar un vestido hace unos años. Y sorprendentemente estábamos en el tianguis, había recogido el agua se había inundado, había llovido y en México se rompen las tuberías y el agua se llena en el centro, las casas se inundan y las bodegas se inundan más. Y allí donde trabajaba se había inundado. Entonces pues comencé a sacar el agua y me mojé. Llega el dueño de la empresa y me dice, hermana, vamos a comprar la ropa para que se cambie. Le digo, no, ¿cómo cree? Así me voy, no se preocupe. No, vamos a comprar la ropa. Pero insistí, yo dije, ¿por qué?
esa es la ropa, yo la pago. Ya voy y compré, yendo al mercado a comprar, a un mercado común y corriente, yo buscaba un vestido largo o una falda larga. Recorrí todo el mercado. Me sacaban vestidos y vestidos que decían, no, ese no, ese no. Y me dicen, muy sorprendentemente, todos quieren ropa más corta. Y usted quiere ropa más larga. Estaba en el mero centro de la ciudad, donde está la perversión católica. Dice, y todos buscan ropa más corta, dice, y usted busca ropa más larga. Iba a llegar un hermano al que le había hablado, pero yo no sabía que me iba a llevar a comer a un restaurante, por eso el hermano insistía tanto. Era una persona nueva. De hecho, era una persona que es encargada, bueno, es dueña de una empresa de medicamentos. Le hablé del Señor Jesús una semana antes, esa semana llegó y me llevaba a su familia para que le hablara del Señor Jesús, pero no me había dicho el dueño de donde trabajaba, nada más me dijo, cambias. Entonces ya cuando supe yo dije, por eso insistía tanto. Y él no esperaba encontrarme bañada de agua, entonces fue un relajo. Pero lo sorprendente es que es verdad, hasta el día de hoy la historia marca que la desnudez, según la desnudez en la que nosotros estamos inspirados en vestirnos, es la desnudez de nuestro pecado. ¿Qué sorprendente? Eso, qué sorprendente. Hay que tomarlo en cuenta y hay que apuntarlo en nuestra vida o en nuestro hielo. Quiere decir que por eso Dios les quitó esas vestiduras que se habían puesto ellos y les dio que se vistieran de piel, de túnicas. Ajá. Porque la vestidura esa que te habían agarrado era su luz también de él. El Señor Jesús Dios ahí lo que hizo fue un sacrificio. Tuvo que haber hecho un sacrificio de un animal y fue el primer derramamiento de sangre. No se marca específicamente dónde se hacen los sacrificios, pero ahí fue el primer sacrificio que se hizo. ¿Por qué? Porque tuvo que haber derramamiento de sangre para cubrir los pecados y para vestirlos a ellos. De hecho, por eso ustedes no lo saben, pero también es un secreto, la primer túnica de las túnicas de las 7 vestiduras de la esposa es la túnica de salvación. Esa es la primera. En las 7 vestiduras de la esposa, la primera que nosotros llevamos es la túnica de salvación. Entonces, una de las vestiduras es esta. Ok, dice, ¿cómo respondió Dios al pecado de Adán y Eva? Exactamente lo que usted dice. Eso. Note las diferentes respuestas al pecado del hombre. El hombre se cubrió y se escondió de Dios. Dios buscó al hombre. Las cosas no han cambiado mucho desde el principio. Después de miles de años y de incontables pecados, el hombre todavía se esconde de Dios y todavía lo busca. Y Dios todavía lo busca. Este es el punto de partida para entender la salvación. Dios nos busca a pesar de nuestra condición. Ok, terminamos el primer punto del libro morado. La pregunta es, puntos básicos que aprendimos hoy. Con eso terminamos. Número 1, ¿cuál es? Que ustedes hayan aprendido. Lo de Martín Lutero y todo eso. Ok, De la historia. saltando Martín Lutero del libro. Punto número 1. Tenemos que recordar. La serpiente es astuta. Y uno tiene que ser más astuto. No se puede ser más astuto que la serpiente, pero mínimo ser más astuto en nuestra vida. Nosotros nos conocemos. Punto número 2. La mujer que Dios nos dio. El pecado. Cuidar lo que El hacemos. pecado. Dijo usted también, ¿no? Cuidar lo que hacemos porque marca nuestra historia. La historia es básica. Mi fundamento es lo que va a marcar mi historia. Lo que yo haga hoy es lo que va a ser mi historia de mañana. Aparentemente no vale. Aparentemente no vale lo que yo hago hoy. Pero esto va a marcar la historia. Punto número 3. La vestimenta. Obediente. La vestimenta es la salvación, principalmente. Pero el pecado se muestra siempre en la vestimenta y en la separación, sorprendentemente. A lo mejor no perdemos una vestimenta física, pero sí
espiritual. ¿Ustedes algunas veces han visto caer a alguien? Alguien que vaya bien en la iglesia espiritualmente y de repente está haciendo algo mal. ¿No lo han visto perder la vestimenta de Dios? O sea, que literalmente se ve algo raro en ellos, algo diferente, como que pierden una luz. Se ve. Así como se ve. ¿Ustedes han visto a alguien que dice que ora y no ora? ¿Sí? ¿Y ustedes han visto a alguien que realmente ora? Porque déjenme decirles que hay gente que sí ora. Nosotros conocemos de oración en oración. Yo conocí a un hermano que era el hermano Nili, pastor de Indiana. Mis respetos para esta oración de él. Gente dice que oraba. Teníamos un hermano que se llamaba José Luis Márquez en México. Un hermano, mis respetos de oración. O sea, él llegó y dice, les voy a enseñar a orar. A ver, dejen todos sus libros, vamos a orar. Párense aquí, tenemos que orar. Y nos hacía orar, para que nosotros aprendiéramos a orar. Pero llegaba ese hermano y de repente usted lo veía, iba a predicar y empezaba a saltar así, se ponía, como era blanco, era güero, se ponía rojo, y empezaba a hablar en lengua. Y empezaba a profetizar. Y el NEC, eso es bien raro. Pues es rarísimo que haya eso. Y es más raro que la hermana que se hubiera mandado a México. Pues es más raro a dirigir una convención. Entonces empezaba y comenzaba a darse vueltas, con decirle que una alabanza empezaba a las 4 de la tarde y terminaba a las 4 de la tarde del siguiente día. Día y noche, danzando. Los levitas ya no aguantaban. Decía un levita, cambio, llegaba el otro. Y la batería, ya no puedo más, llegaba otro. Los que más aguantaban dirigiendo, yo me acuerdo que nosotros nos quedamos sin voz. A mí me tocó dirigir como 2 días. No, yo no soporté más. Yo también he dirigido en varios lugares. No soportaba más. O sea, llegaba, era tanto el trabajo y el hermano, usted lo veía y parece que todo iba acabando y de repente empezaba a llenarse así de Dios. Cuando lo pasaron a él por la cocina, la gente caía así, o sea, caían llorando, porque el Espíritu de Dios estaba tan fuerte en él. Uno decía, este hermano se llegó a hablar. Bueno, de ahí hay diferentes niveles. Pero la pregunta es, ¿ustedes creen que nosotros no sabemos si oramos en casa? Pero es nuestra responsabilidad de cada uno. Si ustedes y yo decidimos caminar juntos en el camino, va a ser más fácil. Va a ser más fácil el camino. Pero si ustedes deciden caminar por su camino y se queda atrás, no se queje si se queda rezagado. Sorprendentemente es el primer camino que estamos caminando juntos. Y usted dice, es poquito. Si usted puede avanzar más rápido, hágalo. Camine. Usted dice, es poquito. Vamos a tocar puntos de verdad. Semillas. Cuando usted venga aquí, recoja las semillas. Recójalas todas las que pueda, recójalas. Porque vamos a tocar temas que no se ven ahí. Ajá. ¿Qué? 31 de octubre, ¿qué fue lo que pasó? Las 95 tesis. Las 95 tesis. La revolución. Martín Lutero y su revolución. Cristiana. Las reformas se llaman. Después vamos a ver qué son las 5 solas. Pero ahorita, eso. Las 95 tesis. ¿Se dieron cuenta que también mandé una acerca de quién es Dios en la Biblia con todas las citas bíblicas? Que les mandé todas las citas bíblicas de Dios del Nuevo Testamento y todas las citas bíblicas de Dios del Antiguo Testamento, allí en el grupo. Ok, es porque en las 5 solas, la primera sola es un solo Dios. También les mandé un triángulo en donde dice, Dios no es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre es Dios, Hijo es Dios y Espíritu Santo es Dios. Ok, eso también conlleva con la primera sola. Un solo Dios.
Padre, Hijo y Espíritu Santo, ellos son Dios, son una unidad. Es como alma, cuerpo y espíritu. Todo tiene que ver con lo que estamos aprendiendo. Ajá. Entonces, esas cositas que ustedes ven ahí, por favor, se las encargo que ustedes las chequen, las revisen, porque son bien importantes, son para crecer. Estamos caminando. Hermanos, yo entiendo, yo sé esta parte de que, ¿cómo se llama? De que me decían, pero es que a nosotros no se nos permitía tener los teléfonos de nadie. Yo estoy llorando por ustedes, yo estoy llorando por esto que estamos haciendo, estoy llorando desde que ustedes no tienen idea. Nosotros estamos en algo que se llama la rueda de la voluntad de Dios. Si uno no está en la voluntad de Dios, Dios mismo lo va a sacar. No los voy a presionar a nadie, pero no, todos vamos a decidir lo que vamos a hacer. Los estamos invitando a caminar, a nadie. No se preocupen, no hay ningún problema. Pero hagamos, busquemos poner de nuestra parte. Cuando usted ore sobre lo que está haciendo, convénzase de que usted tiene que hacer historia, por favor, hermano. Diga, yo estoy aquí porque yo soy parte de la historia de Dios. A lo mejor el mundo no me va a reconocer, pero Dios sí me va a reconocer. Porque cuando mis hijos continúen en su camino es porque yo hice historia. Yo soy la historia de mis padres, yo soy la historia de mis abuelos, yo soy la historia de mis bisabuelos, yo soy la historia de ellos. Cuando sus hijos sigan a Dios es porque